El electrón diferencial es el último que entra en la configuración electrónica de un átomo. Esa es la definición, pero hoy vamos a hablar absolutamente todo sobre ese electrón diferencial y lo vamos a entender desde cero el tema. Un vídeo que va a estar muy completo, muy interesante y que te invito a que veas. Y además, si te gusta, me puedes dejar un like o un comentario y lo puedes compartir en las redes. Y también suscribirte gratuitamente al canal para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Bienvenidos al canal de Educación Profe Arantxa y a este vídeo de Física y Química dedicado al electrón diferencial. No te muevas, que comenzamos. Configuración electrónica. En la tabla periódica, como vemos aquí, están clasificados los 118 elementos químicos. Y esos elementos se ordenan por orden creciente de números atómicos, de manera que los vamos colocando así. Aquí el que tiene número atómico 1, el que tiene número atómico 2, el helio, el que tiene número atómico 3, el litio, 4 el berilio, luego 5 el boro, 6 el carbono. De esa forma se va pasando de un elemento a otro. En eso se diferencian los elementos, que cada uno va a tener un protón más que el anterior. Para poder entender a lo que nos referimos con electrón diferencial o diferenciador, necesitamos primero entender la estructura atómica y de esa forma vamos a poder entender a qué nos referimos. Os lo voy a explicar aquí con unos átomos de manera sencilla y ahora ya lo vamos a ver después con la configuración electrónica. Si por ejemplo tenemos aquí el hidrógeno, un átomo de hidrógeno, pues este sería su símbolo y vemos que el hidrógeno tiene un núcleo. En ese núcleo están los protones con carga positiva y los neutrones que no tienen carga eléctrica. Y luego en la corteza estarían los electrones. Cada átomo, si es neutro, va a tener el mismo número de electrones que de protones, puesto que al tener los protones carga positiva, pues esa carga positiva, para que el átomo sea neutro, se contrarresta con los mismos electrones. Entonces, por ejemplo, el hidrógeno de número atómico 1, vamos a saber que tiene Z igual a 1, y esos van a ser los electrones. Así que si hacemos la configuración electrónica por medio del diagrama de Moller, que siguiendo estas flechitas nos va a indicar el orden de llenado con electrones de los distintos niveles y subniveles en el átomo, vemos que aquí aparecen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, luego unos subniveles que son S, P, D y F, y que pueden tener una capacidad máxima los S de 2, los P de 6, los D de 10 y los F de 14, pues sabiendo todo esto vamos a poder hacer la configuración y el dibujo luego del átomo, que nos va a ayudar a entender lo del electrón diferencial. El hidrógeno, como solo tiene un electrón, comenzaríamos con la primera flechita y pondríamos un S1, porque solamente vemos aquí un electrón. Entonces, ese electrón, si lo representamos en el dibujo del átomo, estaría en esta primera capa. Ya tendríamos el átomo de hidrógeno. Si hiciésemos lo mismo con el helio tiene de número atómico 2, porque como hemos dicho que van pasando de uno a otro aumentando un protón, pues ya en vez de tener un protón como el hidrógeno, ahora va a tener dos protones. Los dos protones estarán en el núcleo con carga positiva, luego va a tener también dos electrones. Así que esos dos electrones en la configuración electrónica serían un S2, ya en vez de uno tendría dos. Y esos dos electrones se podrían colocar en esta primera capa, en este primer nivel de energía, y estarían así. Vemos que hemos añadido un electrón, pues justamente ese electrón, el que ha entrado el último, porque nosotros ya teníamos uno, ahora ya tenemos dos, ese electrón es el que se llama electrón diferencial. Y lo vamos a ver ahora exactamente ya en la configuración electrónica y con el diagrama de orbitales. Y os lo digo en estos dos ejemplos. El litio, que tiene de número atómico ya tiene Z igual a 3, que es este elemento, el litio, que está aquí en los alcalinos, tiene de número atómico 3, pues ya su configuración sería, según lo tenemos ahí, sería un S2 y 2 S1. 2 y 1, 3 electrones. ¿Esto qué quiere decir? Pues que en el primer nivel de energía, que es esta capa roja, va a tener 2 electrones y en el segundo nivel de energía va a tener 1. Este último ya sería su electrón diferencial, porque es el que me va a diferenciar al litio del helio, al tener ya un electrón más. Igualmente con el berilio su configuración sería un S2, 2, S2. Ya tiene 4 electrones al tener de número atómico 4. Este elemento es el berilio. Entonces tendría 4 protones en su núcleo. Y luego repartidos en la corteza para contrarrestar
contrarrestar esas cargas positivas tendría los 4 electrones. ¿Cómo se colocan? Pues en la primera capa colocaríamos 2 electrones. En esta primera vemos que aquí hay 2. Y en la segunda capa, que es esta, serían 2 también. Pues de estos 2 electrones, el último que entra en la configuración, ese precisamente sería el electrón diferencial, porque nos diferencia al berilio del anterior, que es el litio. Y en el litio, pues este electrón, que es el último, va a diferenciarle del helio, porque ya tiene uno más, y también justamente se diferenciará del berilio, porque tiene el berilio uno más que el litio. Justamente entonces hemos entendido el concepto de electrón diferenciador o diferencial como el último que entra en la configuración electrónica de un átomo. Una vez vista la importancia que tiene el electrón diferencial o diferenciador, según hemos explicado, era el que estaba más alejado del núcleo. Además está en la última capa, en la llamada capa de valencia. Por eso va a participar en los enlaces químicos, de ahí su importancia. Y lo vamos a ver ahora ya en la práctica, cómo debéis hacerlo para ver en cada caso cuál es el electrón diferencial. Eso lo vamos a hacer por medio de la configuración electrónica y del diagrama de orbitales. La configuración electrónica, según os he explicado antes, es la representación gráfica de la distribución de los electrones en un átomo en los distintos niveles y subniveles de energía. La hacemos por medio del diagrama de Moller siguiendo las flechitas y teniendo en cuenta la capacidad de llenado de cada uno de los subniveles que hemos dicho que eran 4. Bueno, pues entonces vamos a hacer este primer ejemplo, el carbono, que aquí tenemos los datos que tiene de número atómico 6, eso nos indica, el número atómico indicaba que tenía 6 protones o cargas positivas va a tener 6, y los electrones, para contrarrestar esas cargas positivas de los protones, si el átomo es neutro, tiene los mismos electrones, así que va a tener también 6 electrones. Así que ahora ya vamos a hacer la configuración electrónica del carbono y vamos a completar en total esos 6 electrones. Así que escribimos carbono, que es su símbolo químico, una C, y vamos a la primera flechita que pone un S2. Nivel 1, subnivel S, 2 electrones. Vamos a la siguiente flechita. 2S2. Vemos que los S tienen capacidad para 2. Y vamos a la siguiente, vamos a poner 2P. Como en total necesitamos completar 6 electrones, llevamos 2 y 2, 4. Y 2, 6. Así que colocándolo así ya tendríamos la configuración electrónica del carbono. Desde ella hacemos el diagrama de orbitales, que es otra manera de describir la configuración electrónica. En este diagrama aparecen los electrones con flechitas arriba y abajo y los orbitales se representan con líneas horizontales o con cajitas. Lo vamos a explicar. Tenemos que hacer siempre la mitad de orbitales que capacidad de electrones tenga el subnivel. Por ejemplo, este es un subnivel del tipo S. Como hemos visto, los S tienen capacidad para 2 electrones, luego un orbital. En este que es un S tiene capacidad para 2 electrones, un orbital. Y aquí tenemos un P. Como tiene capacidad los P para 6 electrones, dividido entre 2 nos da 3. Luego vamos a hacer 3 orbitales. Y ahora ya los vamos a completar con electrones. Para el llenado se coloca en este S un electrón con flechita arriba y otro abajo. Aquí tenemos otro S, el primer electrón entra con flechita arriba y otro con flechita abajo. En el S hay 2. Ahora, en este P tenemos que colocar 2 electrones. Y aquí muy atentos, porque entraría... Tienen que llenarse siempre de manera que entra un electrón en cada uno de los orbitales con flechita arriba. Cuando ya todos estén semillenos comienzan a entrar los siguientes. Así que vamos a hacer aquí. Este sería el primer electrón y este que yo os voy a colocar en rojo, este es el último que entra en la configuración electrónica. Pues a ese electrón que hemos colocado aquí en rojo es el que se le llama electrón diferencial, por ser precisamente el último que entra en la configuración electrónica. Bueno, vamos a ver ahora con otro ejemplo del potasio, para que os quede claro cómo lo tenéis que hacer. Entonces, potasio, que su símbolo químico es una K, y que tiene de número atómico 19, y como hemos visto antes, los protones o cargas positivas serían 19, y los electrones o cargas negativas serían 19 para contrarrestar esa carga negativa de los protones. Así que esos 19 son los que hay que completar en la configuración. Y vamos a comenzar con las flechitas. Y pondríamos la primera, que es un S2, la siguiente, que es 2S2, 2P6, estamos aquí, luego 3S2, vamos a la siguiente, 3P6,
y luego 4S. Y vamos a contar. 2 y 2, 4 y 6, 10 y 2, 12 y 6, 18. Como en total hay que poner 19, ponemos S1. Bien, pues para ahora ver el electrón diferencial, yo aquí habéis visto que hemos hecho el diagrama de orbitales completo. Pues a partir de ahora no necesitáis hacerlo entero, simplemente con hacer la parte final ya vamos a ver cuál es ese electrón diferencial. Entonces solamente vamos a hacer aquí ya el S1. Esta es la parte que vamos a hacer. En los S, como cada orbital se llena con 2 electrones, los S tienen capacidad para 2, hacemos un solo orbital. Y este orbital solamente tiene un electrón, este electrón. Pues este electrón precisamente es el electrón diferencial. Por ser el último que entra en la configuración electrónica. Y como hemos visto, de mucha importancia porque es el que diferencia a cada elemento del anterior y del siguiente. Hacemos ahora el electrón diferencial en estos 3 ejemplos. Yo ya os dejé escrita aquí la configuración electrónica. Aquí está la configuración del azufre de número atómico 16, con lo cual ya sabemos que tiene 16 protones y 16 electrones por tanto. Aquí está la del manganeso, que os he dejado la abreviada, es decir, la que se hace de forma corta basada en la de los gases nobles, y aquí está la del cadmio basada en la del criptón. Para hacer la configuración electrónica paso a paso, te dejo arriba el enlace, que hay una lista completa de todos los elementos donde puedes buscar el que necesites y ver cómo se hace paso a paso. Y ahora ya vamos a ver este primer ejemplo, el azufre. 16 protones, 16 electrones que se han colocado ya aquí y hemos seguido el diagrama. Como hemos explicado antes, para ver el último electrón, el electrón diferencial, basta con hacer el final de la configuración, que en este caso está en el nivel 3, P4. Entonces, en los P, como tienen capacidad para 6, pues hay que hacer 3 orbitales. Y el orden de llenado aquí es lo importante. Va a entrar un electrón en cada uno de los orbitales, todos con flechita hacia arriba. Como en total hay que colocar 4, el electrón diferencial, aquí va 1, 2, 3, el electrón diferencial precisamente sería este, que es el último en entrar en la configuración electrónica. Ese sería el electrón diferencial y el que diferencia a este elemento del anterior y del siguiente, y siempre hay que tener en cuenta el orden de llenado. Vamos a ver el siguiente ejemplo, que es el manganeso, que tiene 3D5. Pues como los Ds tienen capacidad para 10 electrones, pues vamos a hacer en total 5 orbitales. Y el orden de llenado en total tenemos que colocar 5, así que van a entrar todos, uno en cada uno de los orbitales, todos con la flechita hacia arriba. 3, 4 y justo este sería el último que entra en la configuración. Pues este sería el electrón diferencial, por ser el último que entra en la configuración electrónica. Y ahora lo vemos en el cadmio, que tiene 5s2, 4d10. Termina en d10, luego en los ds hacemos 5 orbitales. Y ahora vamos a llenarlos. 10 electrones en total, entonces comenzarían a entrar con flechita hacia arriba. 1, 2, 3, 4, 5. Ya están todos semillenos y ahora siguen entrando los siguientes. 6, 7, 8, 9 y 10. Precisamente este último que entró en la configuración, que lo voy a colorear aquí en otro color, sería el electrón diferencial, que es el último que entró en la configuración electrónica. Por eso es muy importante que tengáis en cuenta el orden de llenado con electrones de estos niveles y subniveles. Y en concreto, localizar el último es muy importante porque justamente si nos piden los números cuánticos de un elemento, se hacen sobre ese último electrón. Ahora te dejo estos 3 ejemplos para que a la vista de la explicación intentes hacerlos tú, el electrón diferencial, y después explicamos la solución. El primer ejemplo, el oxígeno, hacemos en el P, hemos visto capacidad para 6, 3 orbitales, y se van a llenar en el siguiente orden. Primer electrón, segundo, tercero, y como tenemos que poner 4, el cuarto sería el electrón diferencial. Los F, el F7, los F tienen capacidad para 14, luego hay que hacer la mitad de orbitales, luego hacemos 7 orbitales.
Y ahora tienen que entrar en total 7 electrones, luego 1 en cada orbital. Y este sería el último que entra en la configuración electrónica y por tanto el electrón diferencial o diferenciador. Importante el orden de llenado, que hasta que todos los orbitales no tienen un electrón con flechita hacia arriba no comienzan a entrar los siguientes. Y el último, que este es del tipo D, pues en el 5D tenemos que hacer 5 orbitales. Y ahora colocar en total 6 electrones. Luego vamos a colocar 1, 2, 3, 4, 5 y ahora ya comenzarían a entrar los siguientes desde el principio. Este sería el electrón diferencial, por ser el último que entra en la configuración electrónica. Bueno, a continuación terminamos con un breve resumen final sobre la configuración electrónica y el electrón diferencial. Trabajamos primero la configuración electrónica, que es la representación gráfica de la distribución de los electrones en un átomo en los distintos niveles y subniveles de energía, con la ayuda del diagrama de Moller. A continuación, tomamos nota desde la tabla periódica de los datos del azufre, de número atómico 16, que nos indica que tiene 16 protones y 16 electrones. Esta sería su configuración electrónica: un S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P4 y el dibujo del átomo de azufre. A continuación trabajamos el diagrama de orbitales, que es otra manera de expresar la configuración electrónica. En él los orbitales se representan con líneas o celdas y los electrones con flechas arriba y abajo. Siguiendo estos 3 principios, el principio de exclusión de Pauli, que habla de que en cada orbital caben 2 electrones, uno hacia arriba y otro hacia abajo, y no puede haber en un átomo 2 electrones con los 4 números cuánticos iguales. Segundo, el principio de mínima energía. Los electrones se colocan en el orbital de menor energía disponible. Y tercero, el principio de máxima multiplicidad de Hund. Los electrones en un subnivel se colocan uno a uno en los orbitales con flecha hacia arriba y cuando todos los orbitales tienen un electrón empiezan a entrar los segundos con flecha hacia abajo. Desde la configuración electrónica del azufre hacemos el diagrama de orbitales, teniendo en cuenta el orden de llenado, y localizamos el último electrón, llamado electrón diferencial. Hoy hemos aprendido a hacer el electrón diferencial de un átomo o de un elemento. Si el vídeo te gustó, me puedes dejar por ahí debajo un like, un comentario y lo puedes compartir en las redes y suscribirte al canal gratuitamente, que crece con vuestro apoyo. Mil gracias por ver este vídeo, nos vemos en el próximo. ¡Chao! Visita la web profearancha.es. Déjame un like si el vídeo te ha servido. Te animo a suscribirte al canal y a dar a la campanita para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Juntos seguiremos creciendo. Sígueme en YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. En el canal de Educación Profe Arancha puedes aprender fácil y ver nuevos vídeos tutoriales todas las semanas. Retos básicos matemáticas los lunes, matemáticas los miércoles, física y química los domingos y test y quiz una vez al mes. Aprende, estudia, practica y aprueba. Con trabajo y constancia todo es posible. Nos vemos en el próximo vídeo.